Equipo, estáis en uno de los vídeos más importantes del canal. Estáis en el vídeo que os voy a explicar cómo conseguir el estímulo efectivo. Hemos hablado de un montón de cosas a lo largo de todos estos años, pero ahora mismo, en la comunidad fitness científica, dos autores que son referencia a nivel mundial tienen dos puntos de vista diferentes sobre el término de las repeticiones efectivas. ¿Hay evidencia a favor? ¿Hay evidencia en contra? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el estímulo efectivo real? ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos programarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Estas preguntas nos vienen a la cabeza. ¿Es verdad todo lo que nos decían de las repeticiones efectivas? ¿Tendremos que cambiar el pensamiento sobre algunos de estos términos? No os lo perdáis porque, de verdad, este vídeo tiene mucha chicha. Para abordar este tema vamos a ver los argumentos de varios autores como Chris Beardsley, Lyle McDonald y James Krieger, que hablan del término de las repeticiones efectivas compartiendo muchas de estas cosas. Luego, por otro lado, tenemos a Greg Nuckols, que nos habla de la evidencia que hay en contra de las repeticiones efectivas y propone su propio modelo. Y luego, por otro lado, tendríamos la teoría de Mike Israetel de cómo manejar este estímulo para ser eficientes. Entonces, vamos a ir explicándolo poco a poco, utilizaremos recursos visuales para que se entienda mucho mejor lo que se quiere decir. Entonces, espero que no sea muy espeso, podéis coger una hoja, podéis coger un boli y apuntar todo lo que voy diciendo porque de verdad que de aquí se pueden sacar un montón de cosas. Vamos a empezar hablando de los argumentos de Chris Beardsley, que son básicos para comprender todo lo demás. Tenemos que tener en cuenta que el mecanismo principal por el que se producen las ganancias de masa muscular es la tensión mecánica. Y esto es indiscutible. Todos los autores están de acuerdo. Luego puede que haya ciertos mecanismos independientes, pero estos no los vamos a comentar en este vídeo. Nos vamos a centrar en el más importante y en el que sabemos seguro que produce estas ganancias de masa muscular, que es la tensión mecánica. Cuando hablamos de la tensión mecánica, nos estamos refiriendo a la fuerza que puede producir, a la fuerza que produce cada una de las fibras musculares. Por lo tanto, tiene que haber una tensión suficiente para que se produzcan estas señales que se van a traducir en un aumento de la masa muscular. Por lo tanto, este estímulo que nos va a hacer que ganemos masa muscular va a ser que todas las fibras produzcan una tensión suficiente como para que se den todos estos eventos. Entonces, ¿cómo produce una fibra muscular fuerza? Pues nos tenemos que ir a lo más básico, a la fisiología muscular, que no vamos a entrar demasiado, pero tenemos que entender qué son los puentes cruzados. Nosotros vemos la actina y la miosina que se van a unir y entonces cuantos más puentes cruzados se formen, más fuerza va a generar esa fibra muscular. Aquí podemos ver la relación que hay entre la fuerza y velocidad. Cuanta más rápido se contraiga una fibra, menos fuerza va a producir. Cuanto más lento se contraiga una fibra, más fuerza va a poder producir. ¿Por qué? Básicamente porque en estos movimientos rápidos, vamos a poner un ejemplo de un salto vertical, un lanzamiento con un balón, una pesa o lo que sea, o vamos a lanzar una barra en press de banca, aquí a la hora de producir esta velocidad hay un desacoplamiento de estos puentes cruzados rápido, porque se tiene que producir esta fuerza rápidamente, por lo tanto la capacidad de producir fuerza va a descender. Aquí entonces lo que vemos es que dentro de esta relación fuerza-velocidad, para producir mucha fuerza, para producir mucha tensión, la velocidad de contracción debe ser lenta. ¿Esto quiere decir, por lo tanto, que tenemos que realizar contracciones lentas para producir una tensión alta? No. Tenemos que ir al ejemplo de realizar un 1RM, por ejemplo, en press de banca. La velocidad de contracción es lenta porque se tiene que producir un montón de fuerza. Por otro lado, cuando nosotros estamos realizando repeticiones hasta el fallo muscular, las últimas repeticiones que están cerca del fallo muscular, ¿cómo se ven? Estas últimas repeticiones se ven lentas. Entonces, si nosotros lo ponemos de forma gráfica, en las primeras repeticiones de un curl de bíceps a unas 15 o 20 repeticiones, estas primeras repeticiones son rápidas. Por lo tanto, la tensión que se está generando es bastante baja. En cambio, cuando nosotros vamos realizando repeticiones, seguimos realizando repeticiones y nos encontramos cerca del fallo muscular, directamente visualmente vemos que la velocidad a la que se realiza este levantamiento es muy lenta. Por lo tanto, nos encontraríamos en esa parte de la curva fuerza-velocidad de la que hablábamos.
Y todo esto también está relacionado con el reclutamiento de unidades motoras. Como hemos dicho, tenemos que generar tensión en todas las fibras musculares para que haya un estímulo óptimo. Al final, si nosotros generamos tensión en todas las fibras musculares, todas estas fibras musculares se ven sometidas a esta tensión, a este estímulo que nos va a hacer crecer finalmente. El reclutamiento de unidades motoras se da principalmente por el principio del orden de reclutamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si utilizamos cargas bajas, vamos a poner que hacemos una sola repetición, ¿vale? O 2 o 3 repeticiones. Cuando utilizamos cargas bajas para hacer esta 1 o 2 repeticiones en curl de bíceps, no necesitamos reclutar todas las unidades motoras porque la necesidad de generar fuerza no es tan alta. En cambio, cuando vamos aumentando el peso y estamos en un peso muy cercano al 1 RM, imaginaos en el 3, 4 o 5 RM, aquí se tienen que reclutar todas las unidades motoras. El esfuerzo que necesita hacer nuestras fibras es muy alto, por lo tanto se reclutan todas las unidades motoras y se va a generar mucha tensión en todas las fibras reclutadas. Esto mismo también pasa cuando utilizamos una carga submáxima. Imaginaros que vamos a poner el mismo ejemplo de las 15 repeticiones que hablábamos del curl de bíceps. Aquí, cuando hacemos las primeras repeticiones, se reclutan las unidades motoras de bajo umbral, que son las primeras en reclutarse. Según vamos realizando repeticiones y nos estamos acercando al fallo muscular, se van reclutando las unidades motoras de alto umbral. Estas unidades motoras de alto umbral, que son las últimas, son las que mayor potencial de crecimiento tienen. Por lo tanto, si queremos conseguir un estímulo óptimo, tendríamos que estar cerca del fallo muscular, independientemente de la velocidad en la que realicemos los primeros levantamientos. Sí que es verdad que si realizamos los primeros levantamientos a velocidades altas, se van a reclutar estas unidades motoras de alto umbral, pero la tensión que van a recibir es muy baja, por lo que comentábamos del desacoplamiento de estos puentes cruzados. Por lo tanto, vamos a poner dos casos. El primero de todos, hacemos repeticiones lentas, a unas 15 repeticiones, lo que sea, y llegamos al fallo muscular. Vamos a ver la velocidad de las últimas repeticiones. Por otro lado, hacemos repeticiones rápidas desde el punto número 1. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos acercando al fallo muscular, al final la velocidad va a terminar siendo lenta sí o sí por esta necesidad de producción de fuerza, por esta tensión que se tiene que generar, por la fatiga que ha hecho que necesitemos reclutar las unidades motoras de alto umbral y que generen mucha tensión. Por lo tanto, en los dos casos vemos que en estas últimas repeticiones la velocidad es lenta cuando estamos llegando al fallo muscular. Entonces, aquí Chris Beardsley lo que nos dice es que las repeticiones efectivas son aquellas que están cerca del fallo muscular. Cuando utilizamos cargas bajas, por ejemplo, un 15 o un 20 RM, las últimas repeticiones, él dice que las últimas 5 repeticiones más o menos serían las efectivas. En cambio, cuando utilizamos cargas altas, por ejemplo, un 5 RM, desde la repetición número 1 es una repetición efectiva, por lo que hablábamos, por esta necesidad de producir fuerza tan alta y este reclutamiento de todas las unidades motoras. Por lo tanto, aquí la tensión mecánica, digamos que este umbral mínimo se supera, esta tensión que necesitamos ejercer se da cuando estamos cerca del fallo muscular, independientemente de la carga utilizada. Estas serían las repeticiones efectivas según Chris Beardsley, que yo ya he comentado en más de una ocasión y que tiene todo el sentido del mundo, pero hay otros autores que dicen algo diferente que debemos considerar. Lyle McDonald tiene varios artículos escritos sobre la hipertrofia muscular, la fisiología básica, que son súper interesantes y os los recomiendo al 100%. En la primera parte de todas habla sobre estas repeticiones efectivas y pone un ejemplo de un trabajo en el que se ve una comparación en prensa de piernas de trabajar al 70% en un RM, 90% en un RM y llevar al fallo muscular. Aquí veríamos que cuando se realizaba el 70% en un RM se realizan 18 repeticiones y a partir de la repetición número 10, eran 18, pues a partir de la repetición número 10 se veía este reclutamiento de todas las unidades motoras y aquí es donde empezarían estas repeticiones efectivas o este estímulo efectivo. Por lo tanto, aquí ya no habría 5, sino 8 repeticiones las que, entre comillas, cuentan, ¿no? Pone este ejemplo de este trabajo. Entonces, aquí Lyle McDonald lo que dice finalmente es que él cree que entre 4 y 6 repeticiones antes del fallo muscular se consigue este estímulo potente que
finalmente nos va a hacer crecer y lo que nos lleva a entrenar con alta intensidad para generar este estímulo para las ganancias de masa muscular. James Krieger nos dice algo parecido, pero en vez de representarnos como que el estímulo que cuenta es únicamente el de las últimas repeticiones, nos pone una curva como la que os pongo a continuación, y es que todas las repeticiones nos van a producir cierto estímulo, lo único que las últimas repeticiones de una serie nos van a producir más estímulo. ¿Qué pasa? Que si nos quedamos lejos del fallo, el estímulo que acumulamos es muy pequeño. ¿Cómo podríamos conseguir un estímulo bastante alto quedándonos lejos del fallo? Pues realizando un volumen de entrenamiento súper alto lejos del fallo muscular, para el estímulo este que veis aquí, el pequeñito, se vaya acumulando y pueda llegar a ser efectivo. Para eso es mucho más eficiente quedarnos cerca del fallo muscular y meter un volumen de entrenamiento más bajo, porque a partir de estas 5 últimas repeticiones más o menos es cuando se maximiza este estímulo que vemos a continuación. Después de ver todo esto diréis, ¡buah, qué bonito! Y la verdad es que es increíble, pero Greg Nuckols escribió un artículo para su página web Stronger by Science, donde comentaba que el tema de las repeticiones efectivas estaba muy bien, pero que había muchas cosas detrás que era complicado creérselas o que lo avalara la ciencia al 100%. Cuando hablo de avalar la ciencia, lo que estoy diciendo es que dentro de los estudios publicados hasta hoy no hay muchas cosas que apoyen estos argumentos. La gran parte de los argumentos sí, pero no como para hacer afirmaciones contundentes. De hecho, el primer punto que comenta es que una fibra muscular puede recibir un estímulo sin que se reclute. Y diréis, ¿pero cómo puede ser esto? Hay fuerzas que se transmiten lateralmente, lo que quiere decir que las fibras musculares vecinas que pueden producir cierta fuerza se va a transmitir a otras fibras musculares que no están produciendo fuerza de forma activa. Entonces aquí ya veríamos uno de estos fallos o uno de estos huecos que tiene la teoría de las repeticiones efectivas. Pero bueno, dejando esto de lado y vamos a asumir que se tienen que reclutar todas las fibras musculares para que se genere este estímulo efectivo, hay varias cosas que Greg nos comenta. La primera de todas está relacionada con este patrón de reclutamiento, y es que el tema de las repeticiones efectivas se apoya sobre todo en estudios que se han hecho con ejercicios monoarticulares, de una sola articulación. En cambio, tenemos trabajos con estudios multiarticulares, como puede ser press de banca y sentadillas, donde se ven que desde la repetición número 1 el reclutamiento es muy similar, viendo la respuesta electromiográfica, que aunque no sea lo mejor es bastante representativo. Se podría ver que desde la repetición número 1 al 70% al 100% del 1RM se da este reclutamiento, porque la respuesta electromiográfica es muy similar en los grupos musculares principales, como por ejemplo en un press banca el pectoral y en una sentadilla el cuádriceps. En cambio, en los grupos musculares secundarios se vería este reclutamiento similar cuando se está cerca del fallo muscular a una intensidad más baja. Dicho de una forma simple, que si nosotros queremos estimular el pectoral con un press de banca a unas intensidades un poco más bajas, no tenemos que llegar al fallo muscular para conseguir este estímulo del que hablábamos. En ejercicios multiarticulares, por lo tanto, la cosa cambiaría según Greg Nuckols y según la literatura que nos expone en su artículo. Luego también se mete con la curva fuerza-velocidad y dice que si hablamos de intensidades independientes, esta relación entre la fuerza y la velocidad es clara, ¿no? Al final, si nosotros trabajamos a un 60% de un RM, hacemos la primera repetición y vemos fuerza-velocidad. En cambio, cuando estamos haciendo 60, 70, 80, 90, 100, pues se ve esta curva claramente. En cambio, comenta que cuando utilizamos unas cargas submáximas, por ejemplo, el 70% de un RM, y hacemos repeticiones hasta el fallo, cuando estamos llegando al fallo vemos que la fuerza en newtons desciende al mismo tiempo que desciende la velocidad. Por lo tanto, no habría esta relación que se comentaba anteriormente. Pero aquí Chris Beardsley lo que argumentaba es que no podemos tener como referencia la fuerza que produce todo el músculo, sino que tendríamos que ver la fuerza que produce cada una de las fibras musculares. Aquí, por lo tanto, defendiendo un poco los argumentos de Chris Beardsley, podríamos ver que está claro que se va generando una fatiga en las unidades motoras y se van reclutando otras unidades motoras. Por lo tanto, la fuerza general puede que se mantenga o incluso descienda, pero la fuerza que tiene que producir cada una de las fibras musculares cambiaría, y es en lo que nos tendríamos que fijar. Luego también hace referencia a un estudio de Potvin y colaboradores del año 2017, donde se ve
con un modelo matemático súper currado, haciendo estimaciones. Se ve que de forma isométrica, esto lo pongo entre comillas porque al final no podemos extrapolar los resultados de unas contracciones isométricas a un trabajo dinámico, que es el que nosotros hacemos en el propio gimnasio. Lo que se veía aquí es que en este trabajo isométrico, cuando las intensidades son submáximas, por ejemplo el 50% de la contracción voluntaria máxima, aquí lo que veríamos es que utilizando o trabajando a este 50% hasta el final, hasta la fatiga, veríamos cómo las unidades motoras de alto umbral se reclutan al final del todo en comparación con realizarlo a intensidades más altas donde se reclutan al principio, que esto ya lo sabíamos, pero la tensión que producen es bastante mayor que la que producirían a intensidades más bajas, incluso si cogemos la media de la tensión que se produce en toda la prueba. Con esto lo que nos está diciendo Greg Nuckols es que, por un lado, probablemente no se necesite un reclutamiento completo y no se necesite una tensión máxima para generar un estímulo de hipertrofia. Pero claro, lo que también nos dice es que, lógicamente, si nosotros hacemos una comparación de 3 series a 10 repeticiones al fallo muscular con 3 series a 5 repeticiones con esa carga de las 10 repeticiones anteriores, dejando 5 repeticiones en recámara, al final el grupo que realiza estas 3 series a 10 repeticiones seguramente tenga un mayor estímulo de crecimiento. Entonces, aquí lo que nos dice es que la idea de las repeticiones efectivas o del estímulo efectivo es una idea bastante interesante, aunque no tenga un sustento científico muy potente, pero que coger lo de las últimas 5 repeticiones habría que tener mucho cuidado, porque hay diferentes casos, como por ejemplo trabajar con ejercicios multiarticulares, sujetos entrenados que llevan muchos años entrenando, que tienen unos niveles de fuerza altos, que son capaces de generar o de aumentar el reclutamiento de las unidades motoras desde las primeras repeticiones por esta eficiencia que tienen en el reclutamiento, y luego que los ejercicios monoarticulares seguramente sean más representativos de este modelo de las repeticiones efectivas que proponen Chris Beardsley y la demás gente. Y a todo esto, ¿qué nos dice Mike Israetel sobre todo este tema de las repeticiones efectivas? Pues todo esto lo he escuchado en un par de podcasts de Revive Stronger, donde Mike Israetel habla sobre el tema de las repeticiones efectivas y está bastante de acuerdo con lo que dicen los primeros autores sobre que las últimas repeticiones antes del fallo son las que mayor estímulo nos proporcionan, pero también nos dice que no hay tanta diferencia entre dejar 2 repeticiones o no dejar ninguna repetición en recámara, por ejemplo, en cuanto al estímulo que se produce, y en cambio la fatiga que se puede producir puede llegar a ser bastante más alta. Por lo tanto, aquí lo que nos dice Mike es que contar las repeticiones, es decir, imaginaos, las 5 últimas son las que cuentan. ¿Cuántas repeticiones efectivas he hecho en esta sesión? Eso no tendría tanto sentido, porque al final no es que dejando 2 en recámara, por ejemplo, son 3 repeticiones efectivas, dejando ninguna, son 5 repeticiones efectivas, por lo tanto 5 es superior a 3 siempre, sino que aquí el estímulo no es mucho mayor, pero la fatiga sí que puede ser más alta. Por lo tanto, lo que Mike Israetel propone es directamente contar el número de series difíciles, las series que estén cerca del fallo muscular, aquellas series que dejen 4 o menos repeticiones en recámara, son las series efectivas y la que verdaderamente tendríamos que contar. Aquí lo más importante y las conclusiones que podemos sacar de este vídeo, de lo que nos dicen todos estos autores, es que 1. Tenemos que estar cerca del fallo muscular sí o sí si queremos sacarle partido a la serie que estemos haciendo, si queremos que sea una serie efectiva con un estímulo efectivo, dejando 4 repeticiones en recámara o menos. Hay casos en los que podríamos dejar unas cuantas más repeticiones en recámara, como por ejemplo en ejercicios multiarticulares, y más siendo deportistas o sujetos entrenados, ya que vamos a tener una mayor eficiencia a la hora de reclutar las unidades motoras del músculo que queremos estimular. Luego, por otro lado, es que no tenemos que llegar al fallo muscular necesariamente, ya que quedándonos a unas cuantas repeticiones antes de fallar, por ejemplo, dejando 2 en recámara pero reales, podemos sacarle un provecho muy similar, podemos conseguir un estímulo similar a fallar y la fatiga que se va a producir va a ser algo menor. Por lo tanto, tenemos que intentar estar el mayor tiempo posible alrededor de estas 2 repeticiones en recámara más o menos. Trabajar con cargas muy altas que estén entre 1 y 4 RM parece ser que no es lo más eficiente, ya que el estímulo efectivo que vamos a acumular va a ser menor que si nosotros trabajamos con un rango de repeticiones a partir de 5 o 6 RM hasta 15-20 RM y estamos cerca del fallo muscular. Por lo tanto, tendríamos que aumentar el volumen de entrenamiento para conseguir un estímulo similar. Luego, sabiendo también que utilizar
utilizar cargas tan altas al final es algo menos específico y que no vamos a poder centrarnos muy bien en trabajar un músculo objetivo y nos vamos a tener que centrar en realizar ejercicios multiarticulares, ya que no es recomendable trabajar con cargas tan altas en ejercicios monoarticulares. Como veis, no hemos dicho nada nuevo, o sea, al final las recomendaciones que solemos dar se basan en esto, pero esta es la base. Esto es lo que tenemos que entender para poder dar estas recomendaciones. Así que espero que os haya gustado. Si es así, se agradece muchísimo que dejéis una manita arriba, que os suscribáis al canal y que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido, qué os gustaría ver más, para que sigamos dándole caña. Yo creo que este vídeo es importante, es como una base de todo lo demás para poder comprender lo siguiente. Así que, equipo, muchas gracias. Nos vemos por aquí, nos vemos por mis redes sociales y ya sabéis que no brain, no game. 1, 2, 3.